Vamos entonces a mirar el proceso en una línea de tiempo, porque si nos detenemos en la clase de hoy, lo que vamos a ver en la clase de hoy es la liquidación de la masa activa. O sea, nosotros pedimos el concurso o un acreedor pidió el concurso. En el medio lo que hicimos, el juez declaró el concurso, luego se abrió todo el proceso concursal en el que el síndico lo que hace es preparar la masa activa y la masa pasiva, se cotejaron las dos masas, se pusieron una frente a la otra, y ahora lo que estamos es en la etapa de liquidación. Y lo que vamos a estudiar en la clase de hoy es justamente la liquidación de la masa activa, ¿no? Entonces, estamos en realidad suponiendo que nuestro proceso pasó de la declaración de concurso directamente a la liquidación. Estamos suponiendo que no hubo ninguna solución eh, de arreglo entre nosotros que somos el deudor y nuestros acreedores. Pero puede suceder que haya un arreglo entre el deudor y los acreedores, en cuyo caso, antes de llegar a esta etapa de liquidación, habremos intentado algún tipo de acuerdo. ¿Ah? Entonces yo les voy a mostrar, antes de entrar en la liquidación y como Jorge está preocupado por eso, vamos a mostrarles un esquemita que ustedes lo tienen en EVA y yo se los voy a mostrar para que, para que lo puedan ir estudiando de a poquito y lo puedan ir, digamos, interpretando solos. Eh, ¿Cómo hacía yo para compartir pantalla? Siempre hago la misma pregunta. Que agrando esto. Compartir. Lo tenía abierto, pero se me cerró todo porque no sé, cerró todo. Cosas que ocurren regularmente. Miren, Jorge, hubo gran afeitada. Bueno, TikTok. sí, ¿no? Esto es el proceso concursal. Es verdaderamente un desquicio. Las caras son elocuentes. Miren, lo podemos ir viendo de a poquito juntos. Ven mi cursor, ¿no? Sí, sí. Ah, bueno. Si ustedes miran, yo les puse acá, pieza principal. Los voy guiando en esto que es complicado, ¿eh? No es que sea aparentemente complicado, es complicado, pero yo se los muestro y después ustedes lo van estudiando, siempre lo tienen a disposición para mientras van estudiando, después utilizan este mapa para aclarar sus ideas. Un expediente concursal tiene una pieza principal, que es esta, ¿ven? Que está hecha de un color. ¿Qué es esta que está acá? ¿Está? Que se distingue de lo que son otras piezas que están previstas en la ley, que son eventuales, pero que el legislador prevé como posibles, están previstas en el propio texto legal, que son las piezas incidentales. Que por ejemplo está una acá, que es el incidente de calificación, hay otra acá, que es el incidente a la solicitud de concurso hecha por un acreedor. Ahora los vamos a ir comentando. Vean todos los que hay. Otro acá, un incidente a la oposición a la Junta
perdona, acá es el mismo incidente de calificación de concurso que ahora ya se los voy a comentar, que está acá. Otro incidente acá. Es decir, ¿qué es un incidente? Los incidentes son piezas que se agregan al expediente principal y que son un juicio en sí mismo. Entonces lo que se hace es separarlos del expediente principal y tienen su propia tramitación. A un abogado le supone el tener muy claro cuál es la pieza principal y cuál es la pieza incidental, que lleva su propia tramitación por unas reglas especiales que están dispuestas en el CGP. De hecho, la ley refiere a los incidentes en el artículo 250 y pico y refiere a que se deben organizar de acuerdo a las reglas del proceso incidental del CGP. Eventualmente pueden haber muchos incidentes de acuerdo a lo que hagan las partes en el proceso. Por ejemplo, si hay un acreedor que impugna la lista de acreedores, a esa controversia entre el acreedor y el síndico o el interventor que prepara la lista de acreedores se le va a dar el trámite de los incidentes. Entonces ahí se arma un incidente, que por ejemplo lo tenemos acá. Yo no sé si me quedó, esto me quedó, yo quise borrar esto y no lo borré total. Voy a borrar ya. Ya se los borro. Que lo Profe, quise. Sí, ¿puede hacer un zoom? Porque no se ve nada. Y si lo claro. abro No, es que independiente yo no por puedo ahora seguirte. solamente no los quise, no los quiero meter adentro. Les estoy mostrando lo que son. Simplemente Igual pieza se puede principal. agrandar la pantalla. Cada Sí, uno sí, podemos yo agrandar sé. la pantalla. ¿Así? Bueno, Podemos hacer zoom. solamente quiero, chiquilines, que vean lo que son, lo que es una pieza principal y lo que son los incidentes. Estoy cocinando, me voy a cambiar de lugar. No sé dónde meterme, porque hace mucho calor. Esta casa tiene muchas ventanas, muy lindo, pero hace calor y se pone. Acá no me cocino. Ahí. Bueno, ¿les queda claro esto, chicos? Sí, ¿Sí? profe, clarísimo. Ok. Bueno, entonces, vamos a mirar la pieza principal. Si miran arriba, van a ver que hay unos momentos anteriores a la sentencia de declaración de concurso, que está acá, que corresponden a los periodos de endeudamiento, sobreendeudamiento y que todos son o todos se encuentran en el mundo de la preinsolvencia. ¿Sí? Yo le puse unos colores, usando los colores del semáforo, para que vean que el endeudamiento en definitiva es un estadio, si se quiere, normal, en el que está una persona que tenga actividad empresaria. Es normal que se endeuden. De hecho, el consumidor, que somos nosotros, también es normal que nos endeudemos. Nosotros estamos endeudados, porque el tener deudas es algo que es normal en una sociedad de consumo. Ya el sobreendeudamiento lo puse con un colorcito porque en definitiva el sobreendeudamiento es la adquisición de deudas por encima de nuestras capacidades de pago, ¿no? Hay una exageración en definitiva, eh, lo que no quiere decir que estemos en estado de insolvencia, ¿sí? Pero evidentemente hay una señal de alerta, se supone, la ley supone que quiere ofrecernos un sistema de alertas tempranas, para lo cual, por ejemplo, se prevé el acuerdo privado de reorganización dispuestos en el artículo 214 a 235, que nosotros vamos a estudiar en su momento, que es una forma de prevenir justamente esto. Por eso lo tenemos antes de la declaración de concurso. Son una serie es un acuerdo que celebra el deudor con una mayoría de acreedores, que tiene como objetivo justamente prevenir la situación de insolvencia y evitar todo lo que nosotros hemos estudiado hasta ahora. Por eso son
acuerdos de naturaleza preventivos, están en este estado de la preinsolvencia, y obviamente la ley entre comillas, debería tener predilección, pero en los hechos no. Luego, cuando estudiemos APR, vamos a dedicarnos a hablar bastante de los APR. Mojones cuando ya entramos en esto que es la pieza principal del concurso. Bueno, tenemos la insolvencia, pero está antes de nuestra estrellita, ¿no? Porque nuestra estrellita, que es el momento en que empieza el proceso concursal, es la sentencia de declaración de concurso. Cuando no entiendan, por favor, me paran o me comentan, porque si no me siento que estoy hablando sola. Si ustedes ven, esto está, acá hay una parte que yo dejé adrede sin puntitos, porque evidentemente no empezó el proceso concursal. El proceso concursal comienza con la sentencia que declara el concurso. Toda la vida se habló de la quiebra jurídica, ¿sí? La quiebra jurídica es la quiebra declarada por un juez. Por lo tanto, el proceso empieza aquí, de acuerdo al artículo 19, y por eso lo marco como el día cero. Si quieren, el kilómetro cero de nuestro mapa. Pero debo contar un día menos 30. ¿Por qué menos 30? Vayan al artículo 10, por favor, para empezar a interpretar nuestro mapa. Sí, por la obligación de solicitar el concurso, pero eso Muy bien. en el caso de que lo solicite la persona que está en estado de insolvencia. Muy bien. Si es necesario, ¿qué pasa? Si es necesario, obviamente no. ¿De acuerdo? No hay. Este artículo 10 es solamente para el deudor. ¿De acuerdo? Porque el acreedor no tiene este día menos 30. Esto es solo en el caso del artículo 10. Por eso les pongo artículo 10. Por eso les pongo acá estas ayudas, pequeñas ayudas. Solicitud del deudor. Que vean que el deudor acá, de acuerdo al artículo 15, puede pedir el concurso o la liquidación. Si yo voy un poco más adelante, vean que el proceso concursal, lo achico para que lo vean completo. A ver si puedo achicarlo, que se me vaya todo. Va desde acá, desde la sentencia de declaración de concurso, pasa por una fase de convenio y pasa por una fase de liquidación. Y tiene ciertos hitos fundamentales. La sentencia de declaración de concurso es uno, por supuesto, el número 1. Otro hito grande, así, mojón, trascendente, es la junta de acreedores, donde hay otro día cero. Y otro momento, mojón, donde hay otro día cero importante, es la resolución judicial de liquidación, que es donde estamos hoy. ¿Por qué días ceros? Porque son días momentos a partir desde los cuales yo tengo que pensar a contar plazos. Generalmente para atrás. ¿Tá? Si comprendo yo este proceso, en realidad es un proceso único. No era así antes el proceso concursal. Antes había un proceso de quiebra y un proceso de concordato. Podía ser concordato judicial o extrajudicial. Ahora la ley cambió sustancialmente, siguiendo el modelo de la propuesta de anteproyecto de la ley concursal española, prefirió lo que le llaman la unicidad procedimental, pensada en un pretendido proceso único, que va en una fase única de convenio que, si no funciona, deriva en liquidación, hasta la conclusión del concurso, que en la práctica no ocurre. Nuestro legislador puso mucho empeño en toda esta regulación que va de este día cero hasta esta fase de convenio,
puso mucho empeño también en la fase de liquidación, que yo la pinté en este color violetita bonito. Y la verdad que en la parte de liquidación, que es lo que tenemos que estudiar hoy, se ve que se aburrió y no reguló nada. Y sin embargo, es lo que generalmente ocurre. Como ocurrió toda la vida, nuestros comerciantes piden la quiebra o derivan en la quiebra. Los convenios no llegan a buen término. Pausa, Vado. ¿Cómo? Disculpe, Sí, disculpe que no tengo la cámara, pero estoy con el celular y lo veo de cerca. El sí, síndico, o sea, ya después que la sentencia de declaración, que ya como vimos lo estudió bastante, el tema de las masas y eso, más o menos ya sabe si termina en un convenio, puede terminar en un exacto, convenio o en o fase no, de liquidación, ¿no? sí. Entonces el hombre, todo eso anda por acá, ya acá. El hombre sabe, sí, perfectamente, más o menos acá. Por ejemplo, si el deudor pidió, el deudor puede de una pedir, si pide concurso, ya sabe el síndico que por ahí puede ser que por acá, ¿no? El deudor pida convenio. Tengan en cuenta, ahí le aclaro un poquito a Jorge su dilema, que el convenio es algo que solo puede pedir el deudor. El convenio es una fórmula de acuerdo que tiene el deudor con sus acreedores. Es esto que está acá, que luego vamos a estudiar a la semana que viene. Como verán, el convenio es posterior a la declaración de concurso. Hay dos tipos de convenios, judicial y extrajudicial. Después les voy a contar la diferencia. Por ahora, así nomás. Y se trata de arreglar con los acreedores, que pueden ser quitas, esperas u otras cosas. Lo que puede hacer el deudor es pedir el concurso y ahí en el medio, y ya algunos deudores ya ofrecen convenio, lo cual estratégicamente no es bueno, porque cuando uno ofrece un convenio con el concurso, pide concurso y ofrece convenio, queda atado a que tiene que cumplirlo, ¿no? Pues, a ver, abogados, uno eso sabe que es así, ¿no? Yo pido concurso, estoy diciendo, no puedo pagar todo lo que debo, pero puedo pagar el 50% de lo que debo en 2 años, que es el clásico convenio de toda la vida, pero luego lo tengo que cumplir. Y si no lo cumplo, me liquidan todo. Entonces, como que estoy mostrando las cartas de una, ¿no? Mostrando el juego de una. Estoy ya diciéndole a los acreedores hasta dónde puedo aguantar la presión en el concurso. No es buena estrategia. Pero hay quienes lo hacen. En general piden, lo que hay que hacer es pedir el concurso y en el medio, mientras se está tramitando el concurso, hablar con los acreedores a ver cuán desesperados están y tratar de llegar con ellos a un arreglo. Si se puede llegar a un arreglo, vemos qué tipo de arreglo, si llegamos a uno judicial o a uno extrajudicial, eso va a depender del tiempo. El lunes se los explico. Pero a veces no hay forma de llegar con un arreglo a nada con los acreedores porque no tenemos un peso. Si no tenemos un peso directamente, lo que va a hacer el síndico es ordenar la liquidación. Y si ordenamos la liquidación, no va a haber junta de acreedores ni nada y vamos a ir derechito a la resolución judicial de liquidación. En este informe del síndico, por acá, va a decir que hay que liquidar y el juez va a liquidar y ahí empezamos la clase de hoy. Entonces, como quien dice que del globito este al globito último pasamos rapidísimo. Y ahí es cuando en definitiva vemos que el proceso termina siendo básicamente uno sin fase de convenio. Es muy posible y de hecho es así. O también puede suceder, como les digo, que haya una fase de convenio. ¿Cuál es el defecto de la ley? Que la parte de la fase de liquidación no está nada bien tratada. Está bastante desorganizado. Ahora les voy a contar por qué no está nada bien tratado. Pero entonces, resumiendo, como pueden ver,
La ley está pensada para que de la solicitud de concurso pasemos por una instancia de concurso pasando por un convenio y paguemos a los acreedores, pagamos y salimos del proceso concursal, o pidamos el concurso, no hay convenio posible porque no tenemos un peso y directamente nos mandan a la fase de liquidación, nos liquidan el patrimonio y salimos del proceso concursal. ¿Se entendió cómo es? Sí, profe. Sí, profesor. Bueno, ahora lo de los plazos y eso, en definitiva, se los voy contando en definitiva, si quieren lo miramos así, para que les queden más cómodos. Por ejemplo, el día -30, es fácil de entender, como vieron, como dijo Jorge, porque tiene 30 días para solicitar el concurso, ¿no? Bueno, ahí viene la sentencia de declaración de concurso. Empieza a contarse el plazo de 15 días para que el síndico o el interventor, dependiendo de lo que sea, como fue esa digamos, comparación entre el activo y el pasivo, o dependiendo de quién lo pidió, tenga que hacer la primera comunicación a los acreedores. Vean el artículo 93. Entonces acá día 15 es el término, ¿sí? Recuerden, término, eso es un lenguaje forense. Cuando vayan al juzgado les van a decir, está en el término. Bueno, término quiere decir que es el último día del plazo. El plazo es el día 15. A los 15 días de declarado el concurso, el síndico o el interventor tienen que comunicar a los acreedores la declaración de concurso. Por acá les puse que tienen un día para registrarlo, artículo 20, 3 días que publicarse en el diario oficial, hay apelación, son pocas las sentencias que se apelan en la parte de concursal. La declaración de concurso es de las pocas sentencias que se apelan. 6 días, artículo 22. Hay un incidente acá. Vean, si alguien los declara en concurso, ¿sí? Artículo 16, hay un traslado, 10 días, se abre un incidente para pelearse con el acreedor. Puede suceder que ustedes no estén de acuerdo con la solicitud de concurso. ¿Se dan cuenta? Sí, claro. Ahí tienen un incidente. Entonces eso va a tramitarse en un expedientillo aparte que va a quedar organizadito distinto, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en los autos caratulados. Va a poner incidente, y va a tener otro nombre. Bien, lo saqué así para el costado para que les quede más claro. Si no hay nada que decir, ese incidente no se abre. Por ejemplo, bueno, día 0, día 15, está clarito, ¿no? Vean que tienen día 60. Cuando se hacen los 60 días, tienen el término de la insinuación de créditos. Este es importante para el cliente de ustedes. A los 60 días de declarado el concurso, según el artículo 94, se les vence el término para que el cliente de ustedes verifique el crédito. Este es muy importante. Después hay 30 días más, ¿no? Vimos el otro día. No, ¿O estoy confundida? no. El acreedor que verifica créditos tiene 60 días, Romina. Ahora se está mezclando con algo. Vamos de a poquito. 60 días. Si no verifican acá, artículo 94, ¿qué les pasaba al cliente de ustedes? Me quedaba fuera No, de la masa no. concursal. Tiene que correr por sus costos, pedir la verificación. Podría ser tardíamente. Verificación tardía. Pongan al lado de esto, pónganse al lado del artículo 94, vayan al, creo que es el 99, el que les da las consecuencias de la verificación tardía. Nunca pierden el crédito, pero tienen que hacer la verificación en el ámbito judicial a su costo y pierden todos los pagos que se hayan hecho a esta altura. O más adelante mientras no verifiquen el crédito, porque mientras tanto el proceso sigue
ustedes si verifican acá y ya pagaron acá algo en el convenio, perdieron. ¿Se dan cuenta? ¿Qué tal si ustedes verifican donde yo tengo el cursor? Y acá Posiblemente no haya un peso más. sí, o sea, tal vez haya, porque no se olviden que esto sigue en funcionamiento, la panadería de Walter y mía. Y sigue generando dinero, pero, por ejemplo, pagaron en el convenio, acá está el convenio, ya pagaron acreedores, pero yo como no verifiqué créditos, a mí no me pagaron. ¿Está? Entonces, este término es muy importante, artículo 94. Este es muy importante para el síndico. ¿Sí? Si somos síndicos o interventores, este artículo 90 y... Ahí me quedó algo que no me deja ver. Este es muy importante porque yo tengo que comunicar a los acreedores el término de 15 días. Este es más importante para ustedes, porque si tenemos un cliente que tiene un crédito para verificar, lo tiene que hacer en el máximo de 60 días contados desde la declaración de concurso. ¿Tá? Ahora va lo que dice Romina. Se le suman 30 días más para que el síndico haga un informe. Por eso tiene un término de 90 días el síndico para preparar la lista de acreedores, esa que vimos en clase en el taller. Ahí, si son síndicos, tienen que hacer la lista de acreedores y de inventario. Entonces ahí tienen 90 días, término de presentación de lista de acreedores a inventario. ¿Está? Ahí van a tener a todos los acreedores que se les presentaron aquí, y acá van a estar todos, se hayan o no presentado, ustedes acá tienen que tener la lista prontita. ¿Está? La ponen de manifiesto o hacen las comunicaciones del artículo 101 y ahí empieza a contarse plazos para atrás, por eso pongo día 0. Acá empezamos una cuenta nueva. ¿Por qué? Porque esto es como en las sucesiones. El síndico hizo esta lista y la lista la hace para que la gente justamente vea, ¿se acuerdan que el acreedor tiene que decir que tiene un crédito, de dónde lo sacó, la causa, el monto, el vencimiento, los intereses, el capital, ¿verdad? Y a su vez el síndico tiene que preparar la lista de acreedores y tiene que decir también la cuantía, el vencimiento, la causa, y tiene que hacer de esa lista tiene que poner una nómina de los que están incluidos y de los que están excluidos y decir por qué los excluyó. Entonces, evidentemente, esa lista la va a poner de manifiesto, quiere decir que la va a exhibir en el juzgado durante, creo que eran 15 días, no me acuerdo, fíjense el artículo 90, y lógicamente la pone de manifiesto para que los acreedores vayan y miren a ver cómo quedaron, incluidos o excluidos. Y si quedaron excluidos, a ver por qué se los excluyó. Ahí es justamente para que los acreedores impugnen la lista. Entonces, se peleen con el síndico o con el interventor y hagan un incidente, que lo tienen acá. ¿Ah? Entonces, pero para hacer esa impugnación, obviamente no lo pueden hacer cuando se les da la gana. Tienen un término. Tienen 15 días. ¿Contados desde cuándo? Desde que se puso de manifiesto la lista de acreedores o desde que recibieron la comunicación del artículo 101. Por eso que esto se cuenta para atrás, de ahí que tienen un día 0. ¿Se entiende? ¿En Así que qué, tienen 15 profesor, días. en qué artículo está eso, el plazo? Artículo Oh, 104. ¿Ah? Por eso tienen acá día 15, entre paréntesis, artículo 104. ¿Sí? Este también es muy importante para el cliente de ustedes, porque para impugnar, tienen que impugnar en tiempo. Tienen 15 días contados desde que el síndico o el interventor ponen de manifiesto la lista de acreedores o desde que les llega la comunicación del artículo 101. ¿Por qué los habrá excluido el síndico?
porque no tienen explicación de la causa del origen del crédito, porque no aprueban no aportan prueba del crédito, porque no tienen crédito, porque recuerden que la verificación de créditos es ese procedimiento tendente a verificar la legitimidad del crédito del acreedor. Entonces, si no convencen a López de que ustedes son los acreedores, López los va a echar. Lo tienen que convencer. Esto es muy importante para un abogado, así como es muy importante la verificación de créditos. Yo necesito que ustedes aprendan a verificar créditos y a impugnar la lista del síndico. Son los escritos importantes. Yo, por supuesto, en este juego que hago, a ver ustedes a qué van a jugar, claro, son 30 los síndicos, ¿no? No sé si ustedes serán síndicos, pero acreedores, abogados de acreedores sin duda, muy probable que lo sean. Entonces, es importante que aprendan estos escritos. Después en taller vamos a aprender a hacer el escrito de pedir el concurso de alguien, no pedir el concurso de un deudor porque no es ningún negocio pedir el concurso, pero sí pedirle el concurso a otra persona, eso sí es negocio. Por eso estoy viendo a ver de hacer lo que es conveniente. Y hasta acá llegamos, ¿está? ¿Tienen alguna preguntita? Igual vamos a volver a ver esto, ¿eh? Se impugna la lista de acreedores. Si se impugna la lista de acreedores hay un incidente, ¿no? Los incidentes siempre los resuelve el juez. Es la única oportunidad en que el juez juega en esto. Yo miro todo el procedimiento de Alicia en la Madriguera, vean qué diferente con los juicios comunes que uno conoce, ¿no? En el que el juez es el que dirige la orquesta. Acá no. Acá el juez, la verdad que está bastante guardado. Miren, solo nos encontramos con el juez, jugando en este partido en los incidentes. Solo acá interviene el juez. Después, vemos al síndico jugar el partido siempre. En todo esto, salvo acá. En la fase de convenio, el síndico no participa. No tiene nada que hacer en el convenio. Es importante Profe, visualizarlo eso. Sí, Jorge. puede haber algunas excepciones en el que el síndico requiera de la autorización judicial. Creo que vi leyendo todo el articulado para disponer más del 5% de los bienes, algo así. Puede ser, sí. Puede ser que haya alguna cosa que le pida, pero no es como en los juicios, en los demás juicios en que el juez decide todo. No. Acá el juez se dedica a resolver las peleas del síndico y el interventor con el deudor o con los acreedores. Después no hace nada. Y también vean, lo vamos a ver, que en la fase de convenio el síndico no hace nada tampoco. No controla la legalidad de nada, no hace pagos, no nada. Se va. Donde aparece, sí, de nuevo el síndico y el interventor, que de hecho es lo que vamos a ver ahora. Les voy a dejar unos minutos para descansar y empezamos a ver la liquidación. Es sacar la liquidación. Acá aparece de nuevo. El síndico es más, es un síndico. Ya no es más interventor. Les diría que acá pasa a ser síndico a partir del día 0, resolución de liquidación, ¿no? Acá en la Junta de Acreedores, el juez de golpe tiene como una predominancia, sí. Es el que preside la Junta de Acreedores. Lo vamos a ver la Junta de Acreedores, yo la dejé para ver cuando veamos convenios. Porque no tiene nada que ver con el convenio, pero el convenio se resuelve, se vota en la Junta de Acreedores. Entonces ahí aprovecho para hablar de la Junta de Acreedores como órgano. Y
Y después nos queda el otro incidente que vale la pena hablar. Teníamos el incidente los incidentes que a mí me gusta remarcar son el incidente de la impugnación de la lista de acreedores, que es este, que les acabo de señalar acá, ¿sí? Y el incidente de calificación, que es importantísimo, que van a tener una clase aparte que les va a dar Carlos, que es muy importante. Se la juega toda el deudor en la calificación del concurso. Chicos, vamos a hacernos un cafecito y empezamos a hablar de resolución de liquidación. O sea, entremos en esta fase, porque esto ya lo vimos todo, ¿no? Esta parte ya está. La parte digamos, de arreglo con los acreedores la vamos a dejar para la semana que viene. Vamos a hacer de cuenta que nuestro deudor no tiene chance de arreglo de nada y que directamente de la declaración de concurso pasa a la liquidación. Hagamos la opción más aterradora, digamos. ¿Ah? Vamos a tomarnos un café. Y nos vemos en un ratito.
Chiquilines, volví. Bueno. Bueno, quiero advertirles algo acá. Ahí ya hay algo que quiero que vean, que es el momento en que se abre el incidente de calificación. Es con la liquidación. Miren. Cosa que puede suceder cuando se pide el concurso, ¿lo ven? Aquí, artículo 196, o si no, acá abajo, cuando se resuelve la liquidación. ¿Ah? Porque recuerden que la liquidación la puede solicitar el propio deudor, porque lo pide, o puede resolverla el juez. Entonces, el incidente de calificación de concurso se forma cuando hay una resolución de liquidación. Y eso puede ocurrir acá arriba o puede ocurrir aquí abajo. Es el mismo incidente de calificación, no es que haya más de un incidente. Yo les he puesto las oportunidades en que se lo pueden encontrar. ¿Les queda claro? El otro momento en que se abre el incidente de calificación es cuando se vota, cuando se aprueba el convenio. Por eso lo tienen aquí. Con la aprobación del convenio, formación del incidente de calificación. Así va a empezar la clase Carlos, diciéndoles que el incidente de calificación se abre o con la aprobación del convenio o con la resolución de liquidación de la masa activa del concurso. Justamente estamos nosotros ahora en la resolución judicial de la masa activa del convenio, en el día 0. ¿Ah? Bueno, estamos acá, en este momento. ¿Cuándo digamos, cuándo? Vamos a ver primero, antes de nada, para que les quede súper claro, quiénes pueden pedir la resolución judicial. Bueno, primero que nada, ¿quiénes les parece que yo ya lo nombré? ¿Quién puede pedir la resolución judicial del... ¿Quién, perdón, que no oí? El deudor, profe. Exactamente. Para empezar, el deudor. La apertura la tienen en el artículo 168. Véanlo. 168. Y el primero que está es justamente el deudor. Dice, el juez del concurso ordenará la liquidación de la masa activa en los siguientes casos. Numeral 1, cuando el deudor así lo pida en la solicitud de declaración de concurso. O sea, voy rapidísimo, acá. ¿Ven? En la solicitud de declaración de concurso. Por eso lo puse en negrita, acá arriba. ¿Sí? Y debería haber puesto acá, artículo 168. Lo voy a escribir. Será posible. Algo no, 168. Bueno, después lo escribo. Artículo 15 y 168.
168. Ahí está. Ese es el acreedor. Así que miren, solo el convenio solo lo puede pedir un deudor. Esa fórmula de acuerdo de pago con los acreedores solo lo puede pedir el deudor. En cambio, la liquidación del patrimonio lo puede pedir el deudor, lo puede pedir los acreedores, y en este caso sin causa y en cualquier momento. Vean qué interesante, ¿sí? Los acreedores lo pueden pedir en la liquidación del deudor cuando ellos quieran, en cualquier momento del proceso concursal y sin expresión de ninguna causa. Piden la liquidación del deudor, y también el juez. Y en el caso del juez, vean en este artículo 168, lo van a hacer porque la propuesta de convenio no fue presentada. Por ejemplo, si no hubo propuesta de convenio, no se ofreció, o se ofreció pero no fue aceptada, ¿no? Él propuso algo el deudor y no fue aceptado por los acreedores. O eso en caso de propuesta de convenio. O ya en el convenio judicial, los vamos a estudiar el lunes, fue un convenio judicial que no fue aprobado. O sea, no lo votaron los acreedores en la junta de acreedores. Y la última hipótesis muy, muy clara, el convenio se incumplió. Lo aprobaron los acreedores, salió, pero cuando llegó el momento de cumplirlo, de pagar la primera cuota, no lo cumplió. Entonces, en caso de Es el propuesta, no. inciso del 168. Exactamente. Entonces ahí, pero quiero que vean, yo lo estoy mirando con ustedes, yo no aprendo nada de memoria, lo estoy razonando, ¿no? En caso de falta de presentación o de aceptación de la propuesta de convenio por la Junta de Acreedores. O sea, no hay propuesta de convenio o no se acepta convenio en la Junta de Acreedores. No, la Junta de Acreedores no quiere saber. En caso de falta de aprobación judicial del convenio, o sea, no se aprueba judicialmente, porque vamos a ver que para que haya aprobación judicial del convenio tienen que haber ciertos requisitos. Y en caso de incumplimiento del convenio, se aprobó, pero después el deudor no lo cumple. En ese caso, el que resuelve la liquidación es el juez, ¿sí? Entonces, por eso tenemos que la apertura de la fase de liquidación, esa solicitud del deudor, de oficio por propuesta de convenio no presentada o no aceptada o convenio incumplido, pequeño resumencito de lo que dice ahí, o a solicitud de acreedores sin causa en cualquier momento. Son poderosos los acreedores, muy poderosos, ¿no? Le pueden resolver todo. Ahora vamos a ver qué quiere decir liquidación, ¿sí? Bueno, así se abre la fase de liquidación, ¿verdad? Se solicita, muy bien. En el 169 tienen la resolución. Los efectos están, bueno, la resolución dice: la resolución judicial que ordene la liquidación contendrá necesariamente los siguientes pronunciamientos. Y acá empezamos a ver una serie de cosas muy interesantes. La primera es que se acabó el amor completamente acá. Vean que ya no hay más una limitación en la legitimación de disposición y administración de los bienes de la masa activa por parte del deudor. No, acá ya hay una suspensión. Ya aquello del interventor no corre más. Acá eso de tener al perro medio con la correa más o menos larguita, no corre más. Acá hay que tenerlo cortito, cortito. Entonces acá directamente se suspende la legitimación del deudor para disponer y obligar a la masa del concurso con nombramiento del interventor como síndico. O sea que si arriba, acá en nuestro anterior procedimiento, en la fase anterior, en esta fase previa, teníamos un interventor, ese individuo
cambia de facultades para transformarse en un síndico en esta etapa de liquidación, ¿no? Si el deudor ya tuviera suspendida la legitimación, ya la tenía de antes porque la masa del pasivo era superior a la del activo o porque el concurso había sido declarado necesario, continuará el mismo síndico que estaba antes. ¿Está? Y ya de una, el juez en esa resolución judicial de liquidación pone la fecha de licitación para adquisición en bloque de la empresa en funcionamiento, ya establece la forma en definitiva, que ahora lo vamos a ver, que no puede superar los 90 días de decretada la liquidación, bla, 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 bla. Si fuera persona jurídica, ya declara ahí la disolución de la persona jurídica deudora y el cese de los administradores, ¿no? Ya ahí se acabó, en definitiva, disuelve la persona jurídica y cesan los administradores designados. Eso se notifica a la comisión de acreedores, que es un órgano facultativo. Si no hay comisión de acreedores no se notifica nada. Se inscribe y publica igual que la sentencia de declaración de concurso, esto es al registro de actos personales, y dice que se comienza a ejecutar inmediatamente aunque no sea así. Bueno, luego están los efectos, que están en el artículo 170, que ahora voy a hablar un poquito de esto. Y acá es donde se forma el incidente de calificación, que luego les va a explicar bien Carlos de qué se trata. Esto de los efectos de la resolución de concurso tiene una cosa importante que merece ser comentada, que verán que dice la ley que hay que notificarlo e inscribirlo, igual que la sentencia de declaración de concurso. La sentencia de declaración de concurso, de acuerdo al artículo, creo que 19, me voy a fijar en mi propio esquemita acá, 3 días, registro, un día, artículo 20. Artículo 20, creo yo, sí, es el Registro Nacional de Actos Personales. Ahí está, dice, el juzgado comunicará directamente al registro la inscripción de la sentencia dentro de las 24 horas de dictada. Se refiere al registro de actos personales, ¿no? Es el 19, sí. Registro Nacional de Actos Personales, sección interdicciones y publicación de un extracto de la misma en el Diario Oficial. Entonces, la disolución y liquidación y cese, perdón, de los administradores debe también, según este artículo 169, inscribirse en el mismo registro. Nada dice la 169 de que se tenga que inscribir en el registro público de comercio. Entonces, resulta que el registro público de comercio no se entera de la disolución de la sociedad anónima o de la SRL o de la sociedad comercial, ni tampoco del cese de sus administradores. Y ustedes, los que fueron alumnos míos, recuerdan que las sociedades se deben inscribir, la disolución de las sociedades y la liquidación de las sociedades y de los administradores se tiene que inscribir en el Registro Nacional Nacional de Comercio. Entonces, acá hay un problema que es de imposible solución, porque los registros, el Registro Nacional de Comercio, o el registro, mejor dicho, el Registro Público de Comercio, no quiere inscribir esto porque dice que no está obligado por la ley. Y entonces, se los digo para los escribanos, van a tener información, digamos, desactualizada, porque van a sacar información de administradores y de sociedades comerciales que están disueltas por concurso de acreedores y de administradores que no están en funciones porque han sido
separados de sus cargos por una resolución de concurso y que no está vigente la anotación porque los funcionarios del registro no lo quieren hacer. Ya han sido advertidos de que no es que lo tengan que hacer por la ley 18.387, lo tienen que hacer por la ley de sociedades, que no fue derogada por esta ley. Pero no hay quien se los haga entender. Así que estén atentos los que estudien notariado, y mismo los abogados, que la información registral que obtengan no va a tener la información referida a la declaración de concurso, a la disolución de una sociedad comercial concursada, digamos. ¿Me entienden? ¿Sí o no, chiquilines? Sí, se entiende. Ok. Danis, no lo escuché. No, estaba diciéndole que sí, que se entendió perfectamente, profe. Es gravísimo Sí. eso. Es tremendamente grave, porque les va a figurar una información errónea, pero no sé, se ha planteado y no, es insólito, pero es así. En fin, bueno. Así que tenemos resolución judicial, efectos, artículo 169, y vamos a revisar los efectos, que es en realidad lo más importante. Lo tienen en el artículo 170. ¿Qué efectos tiene? Bueno, un efecto sí muy importante, que es lo El que no hemos vencimiento visto anticipado hasta de los ahora. créditos. Ahí está. Ay, me voy a cambiar de modo de lista. A ver, si no me mata el sol. El vencimiento anticipado de los créditos, exactamente. No sé dónde poner. A ver. El vencimiento anticipado de los créditos, exactamente. Que eso sí que no había sucedido antes. Con respecto a los créditos, nosotros habíamos visto, sí, que habían cesado el término de los intereses, había cesado las prescripciones, las caducidades, pero ahora, por obra de esta resolución judicial de liquidación, lo que sí ocurre en virtud de este artículo 170 es que vencen anticipadamente todos los créditos anteriores a la declaración de concurso. Eso es muy importante. Y además se resuelven anticipadamente todos los contratos celebrados por el deudor. Eso en los que todavía tenga pendiente alguna obligación, ¿no? ¿Puede repetir, profe, perdón, ese ¿Cómo no? último, Vean ese el segundo efecto? 170. Sí, dice la ley, será además justa causa para la resolución anticipada de todos los contratos celebrados por el deudor con obligaciones total o parcialmente pendientes de ejecución. Porque recuerdan que según el artículo 68 es o 78, no me acuerdo, el concurso, ahí está, 68, el concurso no es excusa para rescindir los contratos, ¿no? Es al revés, justamente no pueden plantear en un contrato que se van a resolver los contratos, dice, serán nulas las estipulaciones contractuales que declaren resuelto el contrato o atribuyan la facultad de resolución a cualquiera de las partes en caso de insolvencia o de declaración de concurso del deudor. Entonces, el concurso no puede ser una excusa para declarar resueltos contratos. Y de hecho, los contratos pendientes de ejecución no se resuelven por el contrato, por el concurso. Ese es el principio general. Se resuelven sí por efecto de, como dice el 170, por efecto de la apertura de liquidación. Ahí sí. Y lo que sí va a suceder es que el crédito
la indemnización por daños y perjuicios que corresponda pagar por esa resolución van a ser considerado un crédito de estos del artículo 91, un crédito contra la masa, ¿sí? Lo vamos a tener que liquidar como un crédito contra la masa. Y ahora vamos a hablar un poquito de la liquidación de los créditos. Bien, ¿dónde Profe, estamos? Sí, pero los contratos de trabajo sí no resultan rescindidos, ¿verdad? no, esos no. No, no, los contratos de trabajo también, sí, sí, sí. Pero, profe, el artículo 69 no dice que los contratos de trabajo no se rescinden como consecuencia de la declaración del concurso. No, los de trabajo no tienen razón, no, nada, estoy entreverando. Tienen razón. Profesora, Sí. pero es lo mismo, la declaración del concurso no es exactamente lo mismo que la liquidación. No, claro. Porque el Tienen que artículo que estar acaba de tanto, leer la compañera hace referencia a que no se rescinden los contratos de trabajo por la declaración de concurso. No hace precisa referencia a la liquidación. Capaz que es por eso que usted considera que en realidad sí se rescinden y los compañeros dicen que no. sí, tenía abierta. No, porque tienen el 69 y el 170. No. Los contratos de trabajo no se rescinden como consecuencia de la declaración de concurso, ¿sí? No, eso queda clarísimo, por supuesto, porque lo dice el artículo 69. Eh, no, sí. No sufren en realidad alteraciones por la declaración de concurso. Lo que pasa es que los afecta sí la liquidación. Es una etapa del proceso concursal que les provoca la resolución anticipada de los contratos de trabajo, ¿sí? Sí. Una cosa es la declaración de concurso y otra la liquidación. No. Les va a ocurrir lo mismo que a todos los demás contratos. Y se van a tener que después liquidar los daños y perjuicios. La indemnización se va a considerar un crédito contra la masa. Perdón, me mezclé todo. ¿Se Profe, entendió? sí, o sea que ante la resolución de los contratos, cualquiera sean, una cosa es la declaración del concurso y otra cosa es la etapa de la liquidación, de la apertura de la Ahí está. liquidación, los efectos. Los ¿Se escucha? contratos de trabajo son, sí, entendí, son dos cosas evidentemente distintas, ¿no? El que verdaderamente el legislador protegió especialmente es el contrato de trabajo, al que consideró en el artículo 69 distinto que a los demás. Si lo ven, claro, tienen un régimen excepcional. Si uno mira el 68, dice contratos pendientes de ejecución. Se procederá de la siguiente forma, y ahí tiene todo un procedimiento el deudor, ¿no? El síndico lo que tiene que hacer es rescindir unilateralmente, en realidad ve si le conviene o no el contrato, ¿no? Con la autorización del interventor, dice, tendrán la facultad de rescindir notificando, bla, 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 ve si conviene o no. Y la otra parte después ve, calcula lo que el juez le fija la indemnización y bla, bla, bla. Lo que es nulo es excusarse en el concurso para declarar resuelto un contrato. Luego hay una fórmula especial para el contrato de trabajo que dice que no resultan rescindidos. Ahora, esta excepción que tienen los contratos de trabajo es solamente vigente a los efectos de la declaración de concurso, por efecto de la declaración de concurso. Ya cuando pasamos a la parte de liquidación, la liquidación es una etapa distinta que les provoca sí la resolución anticipada del contrato de trabajo. Pero el trabajador igualmente va a quedar beneficiado porque, no es que quede beneficiado, pero no queda desprotegido porque su
eso que le liquidan, como este artículo 170 dice, el crédito correspondiente a la indemnización por los daños y perjuicios que cause la resolución, por ejemplo, que le causa al trabajador, fijado por el juez, tendrá la consideración de crédito concursal. Esto es un crédito que va a ser satisfecho con los bienes de la masa del concurso. ¿Ah? Perfecto, Bueno, profe. pero Muchas gracias. no es lo mejor que le puede pasar, ¿no? Obviamente. ¿Dónde estaba yo que me perdí de nuevo? Acá. Efectos. Y bueno, y luego veamos un poquito el procedimiento, que es en lo que, porque lo otro es cómo hacemos para liquidar. Para liquidar, la verdad es que el procedimiento es verdaderamente, parece que nos dijeran cómo tenemos que hacerlo, pero en realidad es bastante vacío. Tienen un artículo 171, que les dice claramente que tienen una primera opción, que deben sí o sí cumplir. O sea, ustedes son, en este caso, son síndicos, ¿sí? El síndico tiene que intentar, en primer lugar, la venta en bloque de la empresa en funcionamiento, con todas las complicaciones que supone comprender que es empresa, para empezar, y luego que es en funcionamiento. Lo que ha querido sí el legislador, lo que ha tenido en mente acá, es hacer de la liquidación algo eficiente, porque no la está sujetando a ningún pago o ninguna presentación de certificados, de nada, o sea, la libera de todo proceso burocrático. Quiere además que sea en bloque y en funcionamiento. Les dice que en primer lugar las demás formas de liquidación quedan sujetas a que primero intenten esta enajenación en bloque y en funcionamiento según el artículo 171. Porque después el 172 les dice, el 173, profe. 174 les dice, en caso de no lograrse la venta en bloque de la empresa en funcionamiento, y les dice otras cosas. Y sí se ve una tutela a los créditos laborales que contempla en varias disposiciones, particularmente en esta que acabamos de ver, en que ciertamente por acá hay un caso en el 174 numeral 2 que les da la posibilidad de que formen una cooperativa, que los contempla especialmente, ¿no?, a los acreedores laborales en el proceso de liquidación. Así que vamos primero a la venta en bloque de la empresa en funcionamiento. Bueno, ¿qué es lo primero que tienen que intentar ustedes, síndicos? Tienen que agarrar la empresa y liquidarla en bloque y en funcionamiento. Nadie sabe muy bien qué es enajenar una empresa en bloque en funcionamiento ni cómo se hace, porque la verdad que la ley se quedó así acá. La ley española, en cambio, explica qué es una empresa en bloque y cómo se vende en funcionamiento, pero bueno, la nuestra no explica más nada, ni nadie se encargó mucho de explicar qué es o cómo se enajena una empresa en bloque en funcionamiento. Para empezar, ¿qué es en bloque? ¿Qué es en bloque? Se supone que en bloque pueden ser muchas cosas. Podemos considerar en bloque todo, una unidad, o incluso unidades productivas. Nadie lo tiene muy claro. En funcionamiento se supone que no esté cerrado. Eso es lo que en la práctica se entiende. Prácticamente no han habido casos.
creo que muy pocos casos, alguno de alguna farmacia que se ha podido vender sucursales de cosas así abiertas y que funcionen. Digamos que ese es el primer caso, ¿no? Venta en bloque de la empresa. Dice que si ustedes, ¿cómo hacen para vender en bloque una empresa en funcionamiento? Bueno, se los dice el artículo 172 y para eso tienen que ver también un decreto 182 del 2009, del 5 de mayo del 2009, donde más o menos se explica cómo se hace para vender esto. Se hace mediante un proceso licitatorio, que no es la licitación de oferta pública que estudian en el derecho administrativo, no tiene nada que ver. Es un procedimiento licitatorio donde está más o menos, lo ven en ese artículo 172, pero lo hace el síndico con los acreedores, este pliego licitatorio, básicamente como se le da un poco la gana al síndico, en los hechos. Hacen el pliego de condiciones con los requisitos mínimos, ¿sí? Como dice acá, más o menos como pueden, lo hacen siguiendo este artículo 172, y según este decreto. Y bueno, y es una licitación, quiere decir que es abierto al público. ¿Saben lo que es una licitación? ¿Ya hicieron administrativo? Sí, se llama a los interesados, profesora, y Ahí está. se los ordena, se evalúan las propuestas, cada una, los Está bien. pliegos, no sé. Exactamente, lo que hacen es preparar un llamado de interesados, hacen el pliego de condiciones, donde básicamente ponen las condiciones de oferta del bien, con base, sin base, que tiene que tener tales cosas. Tienen que advertir en el pliego de condiciones que se trata de un concurso de acreedores, que está el bien en tales condiciones, que los títulos tienen tales defectos. Ese es un problema del concurso, básicamente. Son bienes que tienen probablemente dificultades de títulos y de control de títulos. No porque tengan dificultades o vicios, sino porque en realidad el deudor es todo un desorden en realidad, no porque falten cosas, sino porque está todo muy desordenado. No hay acá un escribano que haga un estudio de títulos todo prolijito y haga una carpetita, sino que más bien es todo un gran desorden. Y esta licitación un poco adolece de todos estos defectos, por eso en las licitaciones el síndico tiene que hacer mención a todos estos problemas, para que el que compre sepa. Por supuesto que le baja el valor a la empresa el que sea concursada, por lo mismo que estábamos diciendo, Sí, ¿no? en general, claro, o el que compra sabe, ¿no? Se entera, si va al expediente, habla con el síndico, se entera, la gente medianamente ya sabe. Bueno, pero en realidad acá puede pasar de todo porque, como les digo, no hay regulación de lo que es la venta en bloque de la empresa en funcionamiento. Es todo un invento que hace el síndico, que lo hacen como pueden. Y si esto no funciona, pasan al casillero número 2, que es el 174, donde les dice, el acápite dice liquidación por partes de la masa activa. Pero en realidad lo último que es por partes es esto, pues si leen bien, no dice liquidación por partes. En realidad, el primer casillero es como un todo. Si miran el numeral 1 del 174, dice, en caso de existir unidades productivas, las mismas se enajenarán como un todo. O sea, ¿es realmente el legislador? No sé, estaba en el gusano loco comiendo churro. Estaba en cualquiera, porque lo de la liquidación por partes como un todo es, no sé.
Este artículo 174 es un completo desquicio. ¿Por qué? Porque dice, en caso de no lograrse la venta en bloque de la empresa en funcionamiento, que nunca se logra, o sea, estamos hablando de alguien recontrafundido, la empresa en funcionamiento raramente está, poder venderla en funcionamiento y en bloque es algo rarísimo, está recontrafundido. Ya sea al contado o a crédito, el síndico presentará a la comisión de acreedores un proyecto actualizado. Bueno, comisión de acreedores es un órgano que es facultativo, que nunca lo nombra. O sea que no hay comisión de acreedores. Entonces no hay proyecto actualizado de liquidación de nada. Entonces esta hipótesis no existe. Entonces, esta hipótesis no existe. Así que el primer párrafo del 174 no existe en la realidad. Lo que existe es si yo sigo leyendo, dice, si el proyecto fuera aprobado por la comisión, no hay comisión. O sea que no hay proyecto aprobado por la comisión. Si existiera una comisión, solo una vez vimos un caso de una comisión de acreedores. Se entiende, si el deudor nombra una comisión de acreedores y entre ellos dicen cómo se liquida, y obvio, se liquida como digan ellos, ¿no? Yo puse mismo en mi ley. Si el proyecto fuera aprobado por la comisión, se liquida como digan ellos. Eso está obvio. Está. Sigo leyendo. Si no lo fuere, ¿qué es lo que pasa en la realidad? Entonces se liquida como dice el numeral 1 y 2, 3 y 4. Y esa es la realidad nuestra. Que en realidad es que en caso de existir diversas unidades productivas, se enajenan como un todo. Nuestra realidad concursal es que, recapitulo, nosotros liquidamos con esta norma, con el 174 numeral 1, porque no hay empresa en funcionamiento de nada, pero igual saben que en los hechos tienen que intentarlo. Entonces tienen que preparar el pliego de licitaciones igual, declarar desierta la licitación y una vez que demuestran que está desierta la licitación, pasar al 174 numeral 1. Si hay diversas unidades productivas, las mismas se enajenarán como un todo. Y acá empiezan a pensar, ¿qué son diversas unidades productivas? Entonces, ¿cómo lo interpretan? Por ejemplo, un deudor tiene un campo, un molino y una estación de servicio, ¿no? Entonces se entiende que enajenan, en vez de mandar todo a remate, que evidentemente es una pérdida de valor al santo divino botón, mandar todo a remate, todo junto, lo que hacen es vender la unidad, ¿no? Remato una estación de servicio, remato un molino, remato una hacienda. Y eso tiene más valor que vender todo junto a cualquiera que quiera comprar. Ahí consideramos como un todo cada unidad productiva. Eso es lo más conveniente, porque dice, salvo que sea más conveniente para la masa la previa división. Por eso, en definitiva, es como el síndico entienda que corresponde la liquidación, ¿no? Tanto Gregre para decir Gregorio. El numeral 2 es un caso muy excepcional, que es el de la cooperativa, que lo hicieron para satisfacer a los acreedores laborales y total 1 o 2 casos hicieron nada más. Y luego tienen el numeral 3, los bienes se usa, los bienes inmuebles y derechos de propiedad intelectual e industrial se liquidarán de acuerdo con las disposiciones que regulan la vía de apremio, que ya se los digo, anoten ahí, 377 y siguientes del CGP, esto es remate judicial. O sea, ¿cómo liquidan los síndicos en la vida real? Liquidan si son diversas unidades productivas, tratan de conservar el todo de cada unidad y la forma de hacer digamos, la enajenación es mediante el
debería ser el remate judicial, pero acá entre nosotros, que no nos escucha nadie más que todo el mundo, saben que en la práctica no lo hacen por remate judicial, lo hacen por remate privado. Extrajudicial le ponen. Claro, sí, saben que sí porque no les dan los tiempos del juzgado para llevar adelante la ejecución. Son demasiados los controles para poder rematar. Entonces lo que hacen es hacer un remate extrajudicial. Y no tienen, que funciona, pero estrictamente no es lo que quiere la ley. La ley no quiere que el síndico haga el remate extrajudicialmente, quiere que lo haga según las normas de la vía de apremio, y la vía de apremio es la del 377 y siguientes del CGP. Eso sería lo correcto, ¿no? Hay posibilidad de hacer una liquidación anticipada de la masa activa, está en el 175. Que yo sepa, la única vez que se hizo una liquidación anticipada de masa activa fue en el caso de Pluna. Se tienen que dar unas condiciones excepcionales que están en este artículo 175. Y bueno, y una vez que llegamos a la liquidación, una vez que termina el remate, ¿no? Que es en definitiva esto, porque la licitación termina en un remate y una vez que encontramos a las personas que compran en el remate, se termina pagando y una vez que yo cobro, lo que tengo que hacer es pagar a los acreedores, ¿verdad? Entramos en la fase de distribución del producido del remate a los acreedores. Y ahí tenemos que ver cómo hacemos para pagarles. Eso va a depender, en definitiva, o en qué se ayuda el síndico para saber a quién le tiene que pagar. Bueno, va a tener un informe, el síndico, que es el del artículo 178, que es el informe semestral de la liquidación. Ahí va informándole al juez cómo va la liquidación. Semestral, porque el proceso de liquidación puede durar, igual que en el caso de la liquidación de las sociedades, es un procedimiento, ¿no? La disolución es un acto que es estático, pero la liquidación es un proceso. Acá sucede exactamente lo mismo. Y una vez que tengo digamos que liquidado el patrimonio del deudor, que de eso se trata, haber pasado a pesos, entonces tengo que proceder a realizar los pagos. Vamos a volver a nuestro esquemita, que quiero que vean esto. Pagos. Miren, yo volví a poner aquí mi estrellita de declaración de concurso. Es la misma que teníamos allá arriba, ¿sí? Hice un esquemita extendido acá. ¿Lo ven? Entonces, una vez que yo terminé la resolución de resolví, tengo la liquidación terminada. Esto, tengo pesos. Perdón, profe, ¿dónde fue que dijo que estaba el esquema que no lo llego a ver? ¿No lo están viendo acá? Ah, ya lo vi yo, sí. Ahora se los voy a Tenía poner en Zoom imagen y no lo nuevo estaba. por las dudas. Está genial. Sí, yo lo tengo Vayan abierto, gracias. Vayan aquí conmigo, aquí abajo. Acá donde está la estrellita es la declaración del concurso. Estos que están acá se llaman acreedores concursales, anteriores a la declaración de concurso. ¿Sí? Son acreedores, también se les dice de la masa, y se clasifican en privilegiados, quirografarios y subordinados. ¿Sí? Todos ellos van a cobrarse, yo no pude hacer la curva, la flecha esta, no tengo manera de curvarla. Entonces, miren, estos acreedores que están aquí se cobran de la masa activa, acá. ¿Está? Los acreedores contra la masa, que son los del 93,
que son los que se generan por el proceso concursal, y algunos otros, el entierro del deudor, los honorarios del síndico, los proveedores, porque esto está trabajando, ¿se acuerdan de la panadería de Virginia y de Walter? Esos cobran aquí en moneda entera, me olvidé de poner más cosas acá, después lo completo. Esos cobran acá, en dinero aquí, ¿se entiende? La liquidación, los pagos de la liquidación de este procedimiento se hacen acá, ¿sí? Entonces, los acreedores privilegiados cobran aquí, artículo 181, y cobran de los bienes que tienen a su disposición y que son garantía de su privilegio, por eso los tienen afectados a su privilegio. Los hipotecarios, una casa, los prendarios, un auto, por ejemplo. Digamos que para ellos, evidentemente, el concurso de acreedores es casi ajeno, porque ellos tienen de dónde cobrarse, ¿no? Van a cobrar el total de su crédito privilegiado, privilegio especial, pero digamos que siempre primero, por supuesto, de hecho no es que sean primeros, ellos tienen un bien afectado a cobrar. Pero si quedara un remanente, sí les interesa, porque por el remanente del crédito que no logran cobrar, que no está afectado al crédito, pueden tener un crédito quirografario, por ejemplo. De la masa activa restante, porque igualmente esto integra la masa activa, de la masa activa restante se cobran los privilegiados generales por su orden, están primero los laborales, ¿sí? Vean el artículo 182, cuando se acaban los del 183, los del 184 y los del 187. ¿Sí? Vamos a mirarlo. En forma independiente del pago de los acreedores con privilegio especial, el síndico pagará con el producido de la realización de los bienes que integran la masa activa por su orden a los acreedores con privilegio general, a los acreedores quirografarios y a los acreedores subordinados. 183, se los puse así. Orden de pago a los acreedores con privilegio general. Si la masa activa que quedara una vez satisfechos los créditos con privilegio especial fuera insuficiente para satisfacer a los acreedores con privilegio general, el pago se realizará por el orden establecido en el artículo 110 y vean, es a prorrata dentro de cada número. 184 es los quirografarios y 187 los subordinados, ¿sí? Y el remanente 188. Si una vez pagados los créditos subordinados quedara un remanente, el síndico lo distribuirá entre los acreedores con privilegio general y quirografarios a prorrata de sus respectivos créditos con un monto máximo equivalente a la tasa media de interés, bla, 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 bla. ¿De acuerdo? Profe, ¿eso pasó alguna Sí. vez? Nunca alcanza para nadie. No, la verdad que no. Nunca alcanza para nadie. La realidad es que los preferentes se llamaban antes, los privilegiados especiales se llevan todo. Porque no se olviden que están incluidos en la masa activa. Lo que pasa es que están afectados, está separado, pero está incluido. Por eso es masa activa restante para los demás. Se llevan todo. De ahí que se plantee el mundo, se plantee el problema de las garantías reales en el concurso de acreedores. La eficiencia del proceso concursal ante la realidad de tener acreedores hipotecarios y prendarios, ¿no? Es Tanto trabajo y tanta liquidación y tanto cálculo y tanto orden y tanta cosa para que los hipotecarios para morir en la orilla, exactamente. Exacto. Es un tema de derecho concursal de toda la vida que deberíamos darnos. Es un tema para que lo vamos a charlar. Chiquilines, se nos hizo la hora y esto es un tanto agobiante.
intenso, digamos. Una cosa sí quiero que tengan en cuenta para cuando estudien solos, que necesitan leerlo solos esto. Un acreedor puede estar en las dos categorías. Puede ser un acreedor, puede haber un acreedor que tenga un crédito, que sea un acreedor que tenga un crédito quirografario y que tenga un crédito subordinado. El mismo acreedor puede estar por ejemplo, dos categorías. Por ejemplo, puede tener, los créditos subordinados son las multas. Puede tener por ejemplo, ¿no? Puede tener un crédito quirografario y subordinado a la vez. En el periodo de tiempo puede ser que entre en dos categorías distintas. Entonces, cuando uno califica a un acreedor, tiene que ver el periodo de tiempo. Puede ser que sea quirografario y subordinado también. ¿Tá? Después vamos a jugar a calificar acreedores. ¿Está, chicos? Para aprender a pagarlos. Pero para empezar, tengan en cuenta, sí, que estos de acá, que marco aquí, se pagan con esta masa activa. Los acreedores concursales se cobran de la masa activa. Los acreedores contra la masa se cobran de la masa, justamente. Cobran aquí, mejor dicho, no cobran de la masa, me expreso mal. Cobran en moneda entera a medida que vencen. Para ellos no hay concurso, ¿les queda claro? Por ejemplo, el proveedor de la harina, a medida que vende la harina, el síndico le paga. Si no tiene plata para pagar la harina, ¿qué tiene que hacer el síndico Walter? Pedirle fiado. Pero crédito ya no tiene más. Y si no tiene más crédito y no puede pagar Agregarlo la harina, como acreedor concursal, ¿no será? y no, imagínense la panadería de Walter y Virginia. Estamos hasta acá, tenemos la panadería abierta, pero ya estamos en un estado tal de insolvencia que al que vende la harina ya no le podemos pagar. No le podemos pagar más a la UTE, al BPS, a Antel, ni a Jorge, que es el panadero, ni tampoco al proveedor de la harina. ¿Qué tendrá que hacer Walter, que es el síndico? Y dejar que la empresa deje de funcionar, porque si no, Exacto. Tiene que pedir la liquidación y la clausura, porque evidentemente ya no puede, ya está en un estado de insolvencia que no la pueden tener más abierta. Se supone que él tiene que dejarla en funcionamiento mientras pueda producir para poder pagar. Esta vida que tiene acá la sociedad es para poder pagar a los acreedores contra la masa, para poder mantenerle el trabajo a Jorge y a los empleados. Ahora, si no le podemos pagar a Jorge, ni a los proveedores, ni podemos pagar la UTE, ni Antel, ni nada, entonces hay que cerrar, porque si no seguimos acumulando deudas. Entonces sí, Pregunta, no es viable la empresa, hay que cerrarla. pero con el crédito ese del pobre molinero que estuvo aguantando, ¿no? ¿Qué pasa? Y no, el molinero ahí tiene que, ahí ese, por lo que ya debe, pobre la quedó, no va a poder verificar crédito. Pero, Por lo ¿en anterior, serio? ¿Pero no sí, hay un mecanismo de agregarlo a la masa pasiva? no porque ya es es posterior a la declaración de crédito. Lo que va a Sí, tener que sí, hacer el yo síndico es entiendo. pagarlo de alguna manera, sí. O rehabilitación de contrato o algo, no. Y Porque no, la porque verdad no es que, no es un contrato pendiente de ejecución, porque no es un contrato de duración. la verdad que el El, mutuo de el Alicia me síndico, superó, profesora. no, pero evidentemente el síndico le va a pagar, no lo va a dejar sin pagar. Va a sacar la plata de su bolsillo igual, Jorge, sin duda. Eso lo va barajando el síndico. Va a decir, "Ah, yo no puedo seguirle comprando a este hombre si no le puedo pagar". Ya cuando ve que no le va a pagar, no, eso se hace. Nunca dejamos a nadie sin pagar. De hecho, a los trabajadores, tantas veces la mitad del honorario del síndico se paga a los trabajadores con tal de que cobren. Eso se hace. Pero sí,
es la idea que vean que cuando no da para tener abierta la empresa, sí hay que cerrarla. Sin duda. Es un buen ejemplo. Bueno, chicos, la clase que viene el lunes nos toca empezar con convenios, creo. Sí, creo que sí, convenios. ¿Está? Tengan lindo fin de semana y feliz día para todos. Gracias igualmente, profe. Gracias, Saludos. igual. Igualmente. Muchas Pasen gracias, lindo. profe. Adiós. Buen fin de semana. Buen fin de